Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que están mirando lo que es este programa. Mis amados hermanos, para mí es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga ricamente en este tiempo en el cual muchas personas están celebrando en base a algunas tradiciones en esta tierra, en el cual podemos decir que para algunos es felicidad, es diversión, lo convierten en paseos y lo convierte en una celebración también de vacaciones, y algunos le llaman también el nacimiento de Jesús, que antes se celebraba el 24 de diciembre, pero en el calendario está marcado como el 25 de diciembre como un tiempo de feriado, ¿verdad? Para lo que es el ámbito social. Quiero tratar un tema muy importante. He escuchado una religión prominente, ¿verdad?, en esta tierra, que dice que el pueblo vive en base a las tradiciones. Vamos a analizar un punto muy importante con referencia a lo que son las tradiciones, a dónde llevan y cuáles son los efectos dañinos que pueden causar en el aspecto espiritual y en todos los aspectos de la vida de un ser humano. En este momento vamos a leer lo que dice la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo del 1, vamos a leer hasta el versículo 9. La Biblia dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Oiga bien cómo dice aquí nuestro Señor Jesucristo: por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Luego les hace una exhortación el Señor y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí está el punto con el cual queremos referenciar este punto. Queremos dar un punto de referencia a lo que estamos viviendo en la actualidad. Antes era una tradición que todos los hombres, todas las personas, se lavasen las manos antes de comer pan. Si se lavó las manos hace un momento, pero ya iba a empezar a comer, tenía que lavarse de nuevo las manos. Esto era una tradición, no es que era antihigiénico, sino que era una tradición, que el que no lo hiciese pues no comería. Entonces, este mandamiento no estaba escrito en la ley de Moisés. Esa era una tradición, y luego ellos venían a invalidar el legítimo mandamiento de Dios, ¿verdad?, de honrar a padre y a madre, y exponerle una situación, un punto, ¿verdad?, que esto le puede ayudar, era una ofrenda, era una ayuda. Entonces, de esa manera de lavarse las manos antes de comer, como era una tradición en ese tiempo, eso no ayudaba absolutamente en nada a los padres, no honraba absolutamente en nada a los padres. Entonces, esa tradición invalidaba el mandamiento.
¿verdad? Invalidar el mandamiento legítimo. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Algo que no está escrito, algo que no está impregnado en las escrituras como mandamiento. Mis amados hermanos, el hacerlo, al practicarlo, invalidamos el mandamiento legítimo del Señor. Hoy en día, para estos tiempos que le llaman Navidad, hoy en día muchos invalidan el mandamiento de honrar a Dios sobre todas las cosas, a veces dándole énfasis a los regalos navideños, diciéndole a sus niños o a otras personas: aquí te mandó Santa Claus. Realmente Santa Claus es un mito inventado, es una tradición de los hombres. No es nada bíblico ni nada provechoso para los seres humanos. Más bien, vienen a invalidar la tradición de darle la honra y la gloria a Dios. Cuando se le quiere decir a nuestros hijos, a nuestros amigos, nuestra gente, que realmente lo que reciben es dado por el Todopoderoso. De esa manera, pues, se invalidan algunos mandamientos. Ahora, quiero enfatizar algo y sacar a la luz unas cuantas mentiras que han introducido los religiosos en este mundo, y es el aspecto de la Navidad. Ahora, el asunto de la Navidad, ¿qué piensa usted de la Navidad? ¿Verdad? Con referencia a ello y la práctica, especialmente en nuestro medio. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo analiza usted? Usted que es creyente, usted que es cristiano, usted que es una persona nacida del agua y del Espíritu, ¿qué piensa usted con referencia a esto? ¿Estaremos en lo correcto practicando nosotros en este tiempo también igual a las tradiciones del mundo introducidas por algunas sectas religiosas, ¿verdad? Árboles de Navidad y nacimientos ilustrativos en este mundo? ¿Estaremos en lo correcto nosotros como cristianos? Nacimientos ilustrativos de un pesebre, que aparecen allí unos reyes que le llaman así, reyes magos, y una estrella alumbrando arriba del pesebre. ¿Será verdad todo esto? Analizando usted todo esto que lo practican grupos religiosos de diferentes denominaciones no escriturales y algunas iglesias de Cristo, ¿verdad? Algunas iglesias de Cristo siguiendo la misma tradición, pero algunos dicen que, y alegan que es bonito, que no es malo, y que es bonito practicarlo, el ambiente navideño, todo es bonito, los negocios, la alegría, la música, todo el ámbito realmente que se está practicando cambia el ambiente, y esto trae, dicen algunos, alegría, incluso algunas celebraciones, algunos festejos familiares. Realmente cualquiera puede engañarse y puede decir es cierto. Yo recuerdo cuando mi padre terreno, en esta tierra terrenal, él viajaba lejos a traer lama de unas montañas para celebrar ese nacimiento que le llaman, ese pesebre ilustrativo, para celebrar, decía él, para agradar a Dios en ese tiempo. Y así muchas personas con sus tradiciones van a cortar un arbolito de pino, lo pintan en algunos lugares. Hoy en día los venden artificiales. Los negocios en el mundo son extraordinarios, son grandes los negocios en el mundo con estos tipos de ventas en la tierra, y la gente practicando, invalidando el mandamiento de Dios. Ahora analicemos, ¿será bueno que nosotros como iglesia celebremos la Navidad? ¿Será bueno? Analice esa palabra bueno. Recuerde que lo que no es bueno es malo, y eso pues lo podemos nosotros analizar. ¿Nació nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre? ¿Estaremos cayendo en una mentira terrible de Satanás en creer que Jesús nació en esa época? Creo que al leer y estudiar tanto la Biblia como la historia, ambas herramientas muestran que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y que no tenemos autorización de parte de Dios a través de la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha. ¿Y por qué no le decimos nosotros, mis amados hermanos, al mundo, tanto religioso como a la sociedad, por qué nosotros no le decimos que el 25 de diciembre no es el día en el cual nació Jesús, hablándole con la verdad? Cada año, el 25 de diciembre, el mundo celebra el nacimiento de Jesús, incluso las iglesias no escriturales,
exhiben el pesebre con el nacimiento de Jesús y le llaman a ellos 3 reyes magos, ¿verdad? Algunos pastores de ovejas que anunciaron el nacimiento de Jesús y la estrella alumbrando en ese día. Ahora, el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con ese día, ni nada que hacer, ¿verdad?, con la fantasía practicada por muchos. Nada que ver el nacimiento de Jesús. Ahora preguntemos, ¿quién inventó esto? El nacimiento de Jesús se asignó a la fecha del solsticio de invierno, que antes se celebraba el solsticio de invierno, esa fiesta pagana romana y parte de lo griego, el 21 de diciembre. Pero se cambió al 25 de diciembre, según los paganos, el nacimiento del dios Sol, llamado Vital, que también en tiempos que no había pólvora se celebraba con troncos encendidos. Se celebraba con troncos encendidos y sacudían los troncos, salía fuego, ¿verdad?, con troncos secos encendidos. Entonces así se celebraba ese tiempo, el nacimiento del solsticio de invierno, llamado también Vital. Luego vinieron a unir la fecha de ese mito, de ese invento, de esa mitología romana. Vinieron a irrespetar a Cristo Jesús, inventando una mentira de que Cristo había nacido el 25 de diciembre, comparando a Jesús con un mito inventado por los paganos. Luego la humanidad viene a seguir esa tradición y a celebrar en grande esa mentira introducida por Satanás en este mundo. Así es que debe usted, como miembro de la Iglesia de Cristo, celebrar la Navidad. Para celebrar, ¿verdad?, para aclarar algunos errores que identifican como confusiones, estaremos estudiando algo en cuanto a la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en los magos, ¿verdad?, oímos, dicen ellos que vinieron a Jesús. ¿Cuántos magos son? ¿Verdad? Y le llamaban magos. Son sabios del oriente según la tradición. Tampoco no son reyes, porque la Biblia no dice que sean reyes. La respuesta será 3 por los regalos que entregaron a Jesús: incienso, oro y mirra. Pero en realidad, recuérdese que estos magos, estos astrólogos o sabios del oriente, estos vinieron de un país lejano. Algunos dicen que vinieron de la zona de Irán o Alejandría, ¿verdad?, según algunos historiadores han escrito. Entonces, esa distancia a Jerusalén o a Belén de Judea, según algunos, tiene que recorrer miles de millas por el desierto. Entonces solo 3 hombres, y especialmente reyes, no podrían haber viajado tan lejos. Ellos solos tendrían que haber venido una buena cantidad de personas en caravana para hacer esta visita. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Número 1, no son reyes, son astrólogos, sabios del oriente. Otra punto, ¿verdad? No eran 3, solo dice unos, habla de una forma pluralizada, no habla de una forma singular, ¿verdad? Habla plural. Cuando dice unos magos, ¿verdad?, unos, está hablando en plural, que lo plural es múltiple. Pueden ser 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 o más. Es plural, pero nunca dice 3, ¿verdad? Ese es el asunto. La Biblia no me dice no me dice cuántos vinieron. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 1, donde la Biblia le dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Algunos dicen que le saben el nombre a estos hombres, pero si la Biblia no lo dice, yo no puedo inventar nombres, como algunos quieren inventar y quieren saberlo todo, incluso superando la sabiduría de Dios. Aquí, mis amados hermanos y amigos, tenemos que ser realistas nosotros y ver con exactitud. Ver cómo dice la Escritura, y en 1 Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que nosotros tendremos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Si ya pensamos más allá de lo que está escrito, estamos invalidando los mandamientos divinos. Así que
no son 3 porque la Biblia no lo confirma. Entonces es un error decir que son 3 y que son reyes. La Biblia no dice que eran reyes tampoco, sino que eran unos astrólogos, unos magos. Algunos ven a Jesús recién nacido en los brazos de María, y los sabios del oriente, los astrólogos, ¿verdad? O magos que le llamaban en la traducción Reina y Valera, postrados y la estrella brillando sobre él. Vamos a ver otro punto, ¿verdad? En lo que toca hacer el pesebre. Otro punto importante, mis amados hermanos y amigos. Los judíos, en su tradición, no podían estar cerca de un animal. Los animales no podían dormir con ellos, por lo tanto en el pesebre no había ningún animal, como algunos dicen que ahí estaba el buey, que estaba el burro, otros animales ahí en el pesebre. Además, ahí lo que estaban pastoreando eran ovejas, no estaban metidos ahí en el pesebre en esos momentos, los animales. Miramos nosotros que la estrella, ¿verdad?, no dijo a los magos ni a Herodes el nacimiento de Jesús. Fíjense bien en Mateo 2, 9 al 11. Aquí miramos nosotros en Mateo capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Luego preguntaron por Jesús. Luego miremos nosotros el 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que brillaba, que la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron muy grande gozo. Mire, con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. ¿A dónde fue que llegaron los astrólogos, los magos? No dice que llegaron al pesebre, sino que dice que llegaron a la casa donde estaba María. También José. Más adelante vamos a comprobar esto. Donde estaba María. No dice que el pesebre. Ahora, ¿qué edad tenía Jesús cuando llegaron los astrólogos a la casa de María y José con el niño? Aquí la Biblia le sigue aclarando, ¿verdad?, con referencia a esto. Dice el versículo 13. Aquí miramos, aquí le compruebo que estaba María y José no en un pesebre, sino en su casa de habitación. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ahí está, miren. Y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Luego miramos nosotros en el versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, dice Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Pregunta: ¿cuántos años tendría Jesús cuando vinieron los magos o astrólogos o sabios del oriente? Dice que tenía un aproximado de 2 años de edad. No vinieron tampoco a ver un recién nacido. No lo visitaron en un pesebre, tampoco eran 3. Y otra falaz mentira es que no eran reyes tampoco, ¿verdad? No dice eso la Escritura, eran astrólogos, eran estudiosos, ¿verdad?, sabios del oriente. Son mentiras. El pesebre no tiene por qué estar alumbrado por una estrella, porque la estrella condujo a los astrólogos o sabios del oriente a la casa de José y María, donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad según Mateo capítulo 2. Entonces es otra mentira que en el pesebre llegaron los astrólogos o reyes magos, que le llaman ellos, y que la estrella estaba arriba y que había animales. Ese pesebre entonces es de mentira. Entonces esas son las tradiciones que siguen muchos
mis amados hermanos, mis amados amigos, y que muchos pueden caer en ese engaño si no estudian correctamente las escrituras. La estrella los condujo a la casa y no al pesebre. Las escrituras revelan el nacimiento de Jesús en Miqueas 5:2 como en Belén de Judea. Estos magos eran estudiosos, creyentes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y esto es lo que los magos habían seguido. Así es que, mis amados, ese es otro punto. Mateo 2:5 menciona el lugar del nacimiento, ¿verdad? Aquí dice el lugar de nacimiento, Mateo 2, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Belén de Judea, algunas sectas religiosas dicen que Jesús nació en Jerusalén. Esa es otra mentira, nació en Belén de Judea. Miramos ese asunto con referencia a la Navidad. Aquí miramos que a dónde fueron los magos cuando dejaron a Herodes. Aquí 2:11 dice que fueron a la casa a ver no un recién nacido, sino un niño de 2 años de edad. Entonces, mis amados hermanos, Herodes calculó la edad de Jesús. Por eso es que dice Mateo 2:16 que mandó a matar los niños a un aproximado de 2 años porque Herodes sabía que Jesús andaba por esa edad. Entonces Jesús tenía eso, 2 años de edad, no era un recién nacido. Como usted ve, todo eso que han llevado al engaño a los hombres, a las personas religiosas y a la sociedad, es con referencia a un pesebre inventado, ¿verdad? En base a la mentira, en base a lo que es también ese árbol de Navidad, es otra cosa, es otra mentira, ¿verdad? Que simboliza los troncos encendidos para adorar al dios Sol, al dios, celebrar el solsticio de invierno, la fiesta del solsticio de invierno, que lo adoptaron los romanos ya después del 25 de diciembre. Hoy en día se celebra con mucha pólvora, ¿verdad? Se celebra ese tiempo, ¿verdad? Con pólvora. Y ahí miramos nosotros que eso pues es peligroso, dañino. Ahí hacen mucho negocio con eso, incluso hay contrabando. Todo eso se convierte en una corrupción en este mundo. Pero realmente convencer a la gente con esto que estamos analizando en esta predicación, en esta enseñanza, es bien difícil. La gente dice que quizás lo que este servidor está hablando son tonteras, son puras mentiras, pero en realidad le estoy aclarando conforme a las Sagradas Escrituras. Le estoy hablando algo real, algo que la Biblia lo confirma, conforme la revelación del Todopoderoso. Ahora, ¿cuándo nació Jesús? Vamos a analizar pistas bíblicas, ¿verdad? Que tenemos en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, según Primera de Crónicas, capítulo 24, estudiando el Antiguo Testamento, se dividieron en 24 turnos para cumplir con sus responsabilidades. Ahí lo podemos ver, vamos a echar un vistazo en Primera de Crónicas 24, en el Antiguo Testamento, donde se habla de la división de estos turnos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que fueron divididos en 24 turnos. Vamos a ver aquí lo que dice la Escritura en 24:1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes de su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimilet de los hijos de Itamar, y repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, Eleazar, 16 cabezas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Luego dice, los repartieron pues, dice, por suerte, los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, dice, hubo príncipes del santuario, príncipes de la casa de Dios.
Luego habla aquí, sigue hablando aquí en este punto, con referencia a lo que son los 24 turnos distribuidos. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera ese que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Ahí miramos nosotros exactamente que aquí se distribuyeron, todo el capítulo le habla de la distribución, y se distribuyeron por 24 turnos. En el caso del Antiguo Testamento, en cuanto al turno, ¿verdad?, que tenían para servir en el tabernáculo. Así es que esto fue según lo que Dios les ordenó, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel para los servicios en aquel tiempo, ¿verdad? Miramos esto que es muy importante, lo que le tocaba, ¿verdad?, a los hijos de Israel, ¿verdad? Dice el 6, y el escriba Semés dijo, hijo de Natanael, de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote de Milet, hijo de Abiatar, y los jefes de la casa paterna de los sacerdotes levitas, designando, dice, por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Bueno, así sucesivamente vemos, ¿verdad?, cómo fueron distribuidos los turnos, ¿verdad?, aquí en el Antiguo Testamento. Muy, pero muy importante, ¿verdad?, ver cómo se distribuyeron los turnos. Así es que podemos ver exactamente en Primera de Crónicas, ¿verdad?, 24, donde se habla de la distribución de los 24 turnos. Puede leer todo el capítulo, ¿verdad?, de donde se distribuía por tribus todos los 24 turnos en el Antiguo Testamento. Bueno, según el Evangelio, según Lucas, capítulo 1, versículo 5, podemos ver exactamente en esta distribución que le tocaba, porque cuando Cristo vino nació bajo la ley y los israelitas todavía estaban en esta práctica. En el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 5, aquí puede ver usted, ¿verdad?, lo que la Biblia le dice. Vamos a estar leyendo 1.5 de Lucas de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice la Biblia 1.5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Oiga bien, este hombre tenía su compromiso ya ahí, era de una tribu y le tocaba trabajar en este turno. Zacarías era el sacerdote de la clase de Abías, ¿verdad? Zacarías había de cubrir el 8º turno 2 veces al año, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Crónicas 24, 10. Primera de Crónicas 24, 10, donde le tocaba cubrir 2 veces, 24, 10. Dice la Biblia de este análisis que estamos haciendo. La séptima, dice Acos, la octava a Abías. Mire, en el 8º mes le tocaba a la tribu de Abías. Aquí en 1.5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, o sea, la mamá de Juan el Bautista. Miramos aquí exactamente cómo le tocaba a estas personas lo que toca hacer los turnos para sacar un análisis más o menos como cuando nació Jesús. Vamos a ver el por qué estamos mencionando esto. Quizás le puede parecer como aburrido, pero si analizamos bien, esto nos va a dar una pista. Aquí miramos nosotros Abib, el primer mes del calendario judío. Abarca parte de marzo y la mayor parte de abril, agregando por supuesto una semana para los panes sin levadura.
Levítico 23:6 es la semana de Sivan, ¿verdad? A finales de mayo. El segundo turno le tocó en el mes de Kisleo, ¿verdad? Que abarca parte de noviembre y diciembre, ¿verdad? El segundo turno, el mes Kisleo. Según el calendario hebreo, este mes es el noveno. Aquí sería el 12, en diciembre sería el mes número 12, pero en el calendario judío es el número noveno, ¿verdad? El segundo turno le tocó y abarca de noviembre, ¿verdad? Y diciembre. Estos 2 meses, el noveno, lo que toca hacer este segundo turno. Así es que podemos ver, ¿verdad? Que el Levítico 23:6 es la semana de Sivan, a finales de mayo. El segundo turno le tocó en el mes Kisleo, ¿verdad? Que abarca parte de noviembre y diciembre, que toca en el noveno mes del calendario hebreo. Miramos aquí, seguimos analizando en el versículo Lucas 1:23. Póngale cuidado aquí este asunto. 1:23. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Primero, miramos nosotros que el primer turno, ¿verdad? En el 1:23 cumple el primer turno. Observemos, para finales de mayo Zacarías terminó su turno, el primero, según el turno que le tocaba a la tribu de Abí. En junio, Zacarías, analizando, embaraza a Elizabeth. Entonces, Juan el Bautista nació en marzo, ¿verdad? Si la embarazan en el término del primer turno, ¿verdad? A Elizabeth, digamos, la embaraza en junio, ¿verdad? Juan nace en marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a los 9 meses, nace en marzo. Si Juan el Bautista era mayor de Jesús 6 meses, según las Sagradas Escrituras, entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Jesús vino a nacer más o menos a principios de septiembre. Esta es una pista que tenemos en el Antiguo Testamento. Miramos nosotros, si podemos decir, si el turno, ¿verdad? Para mitad de diciembre, Zacarías terminaría el segundo turno, que era el mes Kisleo, ¿verdad? El segundo turno. O sea, en el año octavo, en el mes octavo, ¿verdad? En los dos turnos del año. Digamos que Zacarías embaraza a Elizabeth en enero, a principios de enero, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos, ¿verdad? Podemos decir que si la embaraza en ese tiempo, digamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre, más o menos, septiembre, octubre, nace Juan el Bautista. Si nace Juan el Bautista en septiembre, ¿verdad? Por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Jesús viene a nacer en marzo. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Jesús no nace de ninguna manera, ni en diciembre, ni el 24 de diciembre, sino que las fechas son totalmente diferentes. Miremos nosotros exactamente en Esdras, capítulo 10, versículo 9, que también en Esdras 10:9, la Biblia habla exactamente de que en ese tiempo, en Esdras 10:9, estaba en invierno, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos dice claramente en Esdras capítulo 10, versículo 9, donde habla las Sagradas Escrituras con referencia a este tema de vital importancia, que realmente, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esdras 10:9 habla de que en ese tiempo, en tiempo del mes de Kisleo, el mes noveno, estaba en invierno, que era el tiempo en el cual dicen que Jesús nació. Pero en ese tiempo los pastores andaban pastoreando sus ovejas en el campo, estaba en verano, entonces no cabe ahí.
10:9 de Esdras, dice la Biblia de la siguiente manera: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén, dice, dentro de 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. En ese tiempo estaba lloviendo, en ese tiempo estaba en invierno, según Esdras 10:9, no era en verano. Entonces aquí miramos claramente lo que la Escritura nos dice. Lucas 1:26 nos sigue hablando en Lucas capítulo 1 y el versículo 26, haciendo un análisis, ¿verdad? Con referencia a esto. 1:26 dice de la siguiente manera, y leo 1:26 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mire, fíjese bien, 1:26 y el 27 dice de la siguiente manera: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esa era ya cuando iba a salir embarazada María. Juan el Bautista era mayor 6 meses de Jesús. Por lo tanto, Jesús bien nació en marzo o nació en septiembre. Son las dos pistas que nos da la Biblia, más o menos como cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que podemos nosotros explicar, pero no dice una fecha exacta, no dice que si el 1 de marzo, el 15 de marzo, el 20 de marzo, no dice el 1 de septiembre o a mediados, no. Solo es una pista según los turnos que hizo Zacarías de la tribu de David, ¿verdad? Que él completaba, ¿verdad? A mediados del año o a finales, o sea, en el mes noveno del año, ¿verdad? Le tocaba el segundo turno, y sacando un análisis de que cuando embarazó a Elizabeth y cuando nació Juan el Bautista, y sacando el cálculo que Juan el Bautista era mayor de Jesús 6 meses, se calcula que nació bien en marzo o en septiembre. Si le embarazó en el primer turno, sería en marzo, y si le embarazó en el segundo turno que le tocaba servir en el tabernáculo, sería en septiembre. Entonces, aquí queda totalmente descartada la fecha de que Jesús nació el 25 de diciembre. Eso sería una gran mentira, ¿verdad? Esa sería una gran mentira. Y recordemos, ¿verdad?, que con referencia a este tema, que es bastante peligroso para algunas personas, andar recordando a Jesús, ¿verdad?, recordarlo como un recién nacido, no hay mandamiento bíblico, ¿verdad?, recordar a Jesús como un recién nacido. El mandamiento que tenemos de hacer memoria de Jesús es en el acto conmemorativo de la Santa Cena, según la primera carta a los Corintios 11:23 hasta el 29. Allí es como lo debemos de recordar en su sacrificio, en la redención del ser humano, ¿verdad? Podemos recordar su sacrificio, su muerte, sepultura y resurrección, ya ascendido a la diestra de Dios Padre Todopoderoso como el Salvador del mundo. Pero nunca podemos nosotros, de ninguna manera, tratar de recordar a Jesús como que no ha nacido y que va a nacer el 25 de diciembre. Eso no es así, la Biblia no nos indica así, es ir más allá de lo que está escrito. Por lo tanto, mi amable televidente, el pesebre que hoy en día exhiben en los parques dirigidos por alcaldes que ignoran la palabra de Dios, ¿verdad? O por gente religiosa que ignora la palabra de Dios, exhibidos en parques, en casas, esos pesebres son basados en la mentira, porque en realidad no fue así como lo ilustran, ¿verdad?, los hombres. Esto también del árbol de Navidad, otra fala mentira. Santa Claus es otra fala mentira. Y decir que Cristo nació el 25 de diciembre es otra tremenda mentira que necesita arrepentimiento. Así es que, con todo respeto, aquellos que celebran esto y que dicen que les gusta, pues se les respeta su libre albedrío, pero la libertad, recuérdese que lleva a responsabilidad. El libre albedrío Dios lo da, pero también la libertad que ejercemos en este libre albedrío, eso también trae consecuencias, ¿verdad? Y tenemos nosotros que aprender a ser responsables en nuestras actuaciones. Alguien dice, lo hacemos nosotros no pensando en que adoramos en ese día, ni estamos señalando que nació en ese día el Señor. Por lo tanto, no es malo, pues cada quien tiene su libre albedrío de hacer lo que quiera,
Pero mi deber como predicador de la palabra de Dios es predicar la realidad, la verdad escrita bajo la autorización del Todopoderoso. Así es que esto, pues, hace mucho tiempo nosotros nos han venido engañando con referencia a eso. Y note usted que el nacimiento de Jesús lo celebran hoy en día con bebidas alcohólicas, así como el tiempo de vacaciones que dan para lo que le llaman popularmente Semana Santa, ¿verdad? Es una tradición también. En este tiempo lo convierten en corrupción, bebidas alcohólicas, prostituciones, adulterios, etc. Esos días, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús lo convierten en tremendo festeo, en tremenda fiesta mundana, pero lejos está la gente de adorar correctamente a nuestro Señor. La adoración en espíritu y en verdad es una adoración que nos lleva a memorar, a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros en el madero, cuando murió por usted y por mí, y que después manda a predicar lo que es el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así, mi amable televidente, le dejo este análisis, ¿verdad? Lento, ¿verdad? Un análisis sencillo, pero que nos puede dar una pista de que realmente hemos estado siendo engañados por el tradicionalismo y por las religiones falsas de este mundo. Así es que le recuerdo, Jesús no nació el 25 de diciembre, nuestro Señor Jesucristo no ha dejado ninguna fecha exacta en la Biblia cuando nació. Esos son inventos de hombre. Las únicas dos pistas fueron las que le mencioné, en base al nacimiento de Juan el Bautista y en base a los 6 meses que era mayor Juan el Bautista de Jesús, explicada en esta predicación. Esperando en Dios pues que este video, esta predicación, ¿verdad?, le sirva bastante a usted y todo aquel, ¿verdad?, que tiene intención de aprender de la palabra de Dios, e ir conforme al mandamiento divino, agradando a Dios y no al hombre en base a las tradiciones. Que Dios les bendiga.